Hoy en Noches de Census, la PTU, ¿cuándo están obligados los patrones a pagarla? Presenta Antonio Aranda, invitado especial, contador público certificado, Rolando Silva. Hoy en Noches de Census, la PTU, ¿cuándo están obligados los patrones a pagarla? Presenta Antonio Aranda, invitado especial, contador público certificado, Rolando Silva. Hoy en Noches de Census, la PTU, ¿cuándo están obligados los patrones a pagarla? Presenta Antonio Aranda, invitado especial, contador público certificado, Rolando Silva. ¿Qué tal, amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Census Capacitación. Y bien, pues el día de hoy, 19 de mayo del 2021, muchas gracias por estarse conectando en esta capacitadora Census Capacitación. Recordarles que el día de hoy iniciamos con la parte del Diplomado de Contador. Esperamos que nos estén viendo también por redes sociales, que el día de hoy estuvimos emitiendo bastante programas o programación dentro de esta capacitación. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de la PTU, cuándo se tiene que entregar, quiénes la tienen que entregar y bueno, también de qué manera se va a estar entregando y si hay algún cambio aplicable para este 2020 o 2021. Y bien, para esto tenemos el día de hoy al maestro Rolando Silva Briceño, pero antes y como siempre, vamos a las notas del día de hoy. Regresamos. Bien, la Ciudad de México, así será el regreso a clases presenciales en esta entidad federativa a partir del 7 de junio en la Ciudad de México. Bien, pues la Ciudad de México reanudará las clases presenciales el próximo lunes 7 de junio, anunciaron autoridades capitalinas. En videoconferencia detallaron que podrán tener clases presenciales aquellas escuelas que así lo decidan. Las y los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior regresarán de manera voluntaria y escalonada. En escuelas públicas se realizan labores de mantenimiento entre el gobierno capitalino y las alcaldías. Sobre los planes privados, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que cada uno tiene la decisión de regresar y que también se encuentran alistando protocolos para hacerlo. Con un contagio de COVID que se detecte, se cerrará la escuela en su totalidad durante 15 días y los alumnos deberán regresar a clases a distancia, lo cual para mí no me queda claro. Bien. Vacunación contra COVID para personas de 30 a 39 años, así como le escuchó, de 30 a 39 años para julio y agosto.
Durante el informe técnico sobre la pandemia de COVID-19 en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que se tiene contemplado vacunar a las personas de 30 años y más durante un fragmento de julio al mes de agosto del 2021. En relación con las edades para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus en México, Hugo López-Gatell comentó durante su intervención que las etapas de inoculación concluirán en septiembre, pero podría ser hasta algunas semanas de octubre. Es decir, aquellas personas de 30 a 39 años, según el subsecretario menciona, ya quedarán vacunadas a más tardar en octubre. Veamos. Miss Universo Andrea Mesa visita el Empire State tras ser coronada. La mexicana visitó el ícono edificio poco después de haber llegado a Nueva York, ciudad en donde vivirá durante su reinado para lucir como toda, pues obviamente, una reina de belleza. Entre otras noticias, gobierno de Biden mete la pierna y reclama política energética de México. La jefa de comercio del presidente de Joe Biden transmitió a México una fuerte preocupación por las políticas de ese país que parecen perjudicar las inversiones estadounidenses, especialmente en el sector de energías limpias y renovables, según funcionarios estadounidenses. El mensaje de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, se produjo durante la reunión de 2 días de la Comisión de Libre Comercio que concluyó el martes y surge a 6 semanas de que se cumpla el primer aniversario de la entrada en vigencia del acuerdo entre Estados Unidos de Norteamérica, México y Canadá. Pues bien, hasta aquí las notas del día y regresamos con el tema. La PTU, ¿cuándo se tiene que entregar? Y bien, pues todas aquellas preguntas que tengan las personas en nuestra red social, bienvenidos a esta noche de Census, a Familia Census y a todas aquellas personas que hacen que este programa se transmita. Muchas gracias y vamos, regresamos. Bien, muchas gracias por esta noche que se están conectando. Ojalá y puedan replicar este programa para ayudar a llegar a más personas. Muchas gracias por sus saludos aquí a Graciela Vázquez, que nos manda saludos. Muchas gracias. También a Pedro Gómez, que nos manda igualmente los saludos. Bien, pues el día de hoy tenemos un invitado, el contador Rolando Silva Briceño. Voy a hacer un poco compacto en la parte de su amplia trayectoria. Contador público con más de 20 años de experiencia, certificado en las disciplinas fiscal, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, actualmente cursando en la maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, socio de InDesign Tax Advisors, sociedad civil, dictaminador para efectos de seguridad social, Infonavit y contribuciones locales, ha colaborado en firmas internacionales dentro de la práctica fiscal y de seguridad social, es coautor de los libros especializados en seguridad social y editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, catedrático también de la Universidad Intercontinental y ex catedrático también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, también es consultor para la creación del programa académico para contadores públicos del Instituto Politécnico Nacional, en este caso me imagino que de la Escuela Superior de Comercio y Administración, de la cual les mandamos un grandioso saludo a aquellos egresados del Politécnico. Bien, pues muy buenas noches. ¿Qué tal, contador Rolando Silva? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues contento de estar contigo, ¿no? De compartir espacio un rato, ¿no? Te saludo con gusto, con aprecio a ti y a la gente que nos hace el favor de escucharnos y pues a tus órdenes, ¿no? Pues bien, la PTU es un tema que seguramente a muchos trabajadores, contadores y bien administradores, también empresarios, pues es un tema relevante en este momento porque pues ya se cumple la parte de entregar esta participación de los trabajadores en las utilidades. Ahora bien, viene la primera pregunta, ¿qué es la PTU? La PTU es un derecho, señor Antonio, un derecho que tiene su fundamento en la Constitución, ¿no? Lo que le da una trascendencia distinta, ¿no? A muchas otras prestaciones, y consiste en la idea de una redistribución de la riqueza, de una parcial redistribución de la riqueza, en donde pues, el trabajador tiene derecho, además de a las remuneraciones, a la remuneración que recibe por su trabajo, prestaciones adicionales y en este caso hacer compartido, ¿no? Podría ser el concepto, hacer compartido de las utilidades en las que contribuyó a generar. Es, por lo tanto, un derecho de los trabajadores, una obligación de los patrones y un dolor de cabeza de los empresarios, un área de oportunidad de los consultores, un tema
por entender de los legisladores y un tema por fiscalizar de las autoridades, ¿no? La participación de los trabajadores en las utilidades. Bien, ¿cómo es el cálculo de PTU? Es decir, ¿cómo se hace este cálculo en las empresas para la repartición misma de la participación de trabajadores en las utilidades? Sí, es una pregunta que tiene varias respuestas y tendríamos que partir de que al estar hablando de participar a los trabajadores en las utilidades, tendríamos que tener definido el concepto de utilidad, ¿no? Y el concepto y el monto, ¿no? Que en este caso sería el remanente, ¿no? La diferencia simple entre ingresos y egresos, el dinero que normalmente el patrón se llevaría a la bolsa. No digo patrón, pues está hablando de una prestación laboral, el patrón, el empresario, el contribuyente. Se determina, y esto es un aspecto importante, hoy estamos hablando de un 10%, ¿no? Una tasa de un 10%, de un porcentaje de un 10% de la utilidad que se determine para efectos fiscales, ¿no? Y esto la determinación de esta base se da con reglas de impuestos sobre la renta. ¿Cómo llegamos a ese 10%? Es un tema un tanto más complicado. Hay aquí una comisión, ¿no? Que legalmente tiene la obligación, la facultad de establecer ese 10%. Sabemos y escuchamos y seguramente repetimos continuamente el 10% como la PTU que conocemos, y en realidad tiene mucho tiempo que tenemos este porcentaje, pero no dejemos de lado que podríamos estar hablando de un 1%, de un 80%, de un 10%, determinados porcentajes que estos se pueden ir definiendo. No es un factor fijo, es un factor que que va fluctuando más bien, que creo que lo natural sería que fuera fluctuando, y que una vez que se determina, ahora viene la siguiente parte, ¿no? Ahora, cuando conozco cuál es el 10% que estoy obligado a compartir, vendría el cálculo del reparto, ¿no? Que es el que creo que podría tener alguna complicación, y en donde, por estar normado, ¿no? Un cálculo aritmético por una norma laboral, pues constantemente se convierte en una referencia más que en una aplicación estricta, y en donde me parece que tendríamos el mayor número de dudas, ¿no? Y aquí, pues el cálculo se genera en dos sentidos. Hay una parte que debería representar la mitad, que se va a repartir con base y proporcionalmente a los días trabajados, ¿no? Que a los días que trabaja cada uno de los trabajadores, y el remanente, que sería pues obviamente un 50%, que con base en los salarios de los trabajadores se perciba, se reparta. Ese sería en términos muy generales, muy generales, y cada una de estas partes va teniendo temas interesantes que abordar. El cálculo de las utilidades, y recientemente modificado hasta donde vamos ahorita, que te comentaba, es lo que tenemos o teníamos como vigencia, ¿no? Como la norma vigente en cuanto al reparto, con sus adecuaciones, ¿no? Para casos muy particulares. Perfecto. ¿Qué pasa si no se reparte la PTU en este año? Es decir, tengo la obligación de repartirla, pero en ese año no se pudo repartir. ¿Qué podría pasar? Bueno, aquí habría que es una obligación, ¿no? Como tal, estás obligado a hacerlo. Creo que la consecuencia de no hacerlo tendría que ver mucho con quién me avisa que lo tengo que hacer, ¿no? Si es una demanda laboral, ¿no? Si es una demanda laboral y el tema es que no tuve la liquidez, que se entiende, ¿no? Se entiende perfecto, que aunque estemos hablando de un 10% del dinero que técnicamente, teóricamente, fiscalmente, pues pasó a formar parte de tu dinero, ¿no? De tu patrimonio, pensando en un esquema muy simple. Si no lo pagas, porque puede haber varios motivos. Uno es, si no se reclama, bueno, pues esta PTU tiene un destino, ¿no? Establecido en la ley, sería parte, bueno, pues de la PTU que te estaríamos repartiendo el ejercicio siguiente. Si no se paga porque simplemente omití el proceso y nadie me lo ha señalado, pues siempre habrá la forma de corregirlo. Aquí recordemos que es un derecho laboral y que tiene algunos periodos de vigencia, pero que estos se dan a partir de determinados hechos. ¿Qué sucede si no, en términos muy concretos? Bueno, pues seguramente estarías, además de siendo multado, ¿no? Por la omisión en los procedimientos, que ya son específicos y que pues ahora van a tener más peso con todo el tema de la vida sindical, pues que voy a ser objeto de multas. En caso de ser demandado, pues seguramente voy a tener que resarcir el daño que hubiera causado por esta omisión, con los efectos de laudos que se podrían dar, y por supuesto el efecto fiscal que tendría en este
en ese sentido. Habrá que ver, mi estimado Antonio, si el motivo por el que no la pago es porque la oculto desde la determinación de la base, porque no la pago porque no tengo dinero, la determino y no la pago pero la retiro, no la tengo condicionada y habría no mil, pero sí muchos motivos por el que podría no pagar. Creo que el que hoy podríamos tener más cercano es no la pago porque no tengo dinero, ¿no? Más después, y no sé si podríamos hablar de después de una pandemia o en medio de una pandemia, creo que ese sería el caso más recurrente, ¿no? La falta de liquidez para afrontar una obligación, y en este caso, pues ahí recordemos que los derechos del trabajador son privilegiados, ¿no? Y que podríamos estar hablando de un tema de quiebra de concurso mercantil y pues el orden, ¿no? De a quién le debo de pagar, en qué, con qué prioridad está, claro, ¿no? Van primero los trabajadores, ¿no? Los trabajadores múltiples pueden ser las consecuencias, ¿no? De no cumplir con esta obligación y tendremos que atender al motivo, ¿no? De punto. Bien. Por ahí hay una persona que está haciendo una pregunta o más bien una mención que no entendimos por aquí muy bien. Ojalá, Pedro, nos puedas ayudar a entender a qué te estás refiriendo. Y siguiendo en esta dinámica, para 2021 emitieron un documento en donde habla que habrá un tope, ¿no? Del reparto de utilidades y que por ahí en redes sociales se está dando mucho en especular si le corresponde al pago de utilidades de mayo de 2021 o es en 2022, etcétera. ¿Qué podría comentarnos al respecto? Sí, es un tema interesante. Hemos tenido recientemente una modificación trascendental en muchas leyes que originalmente tenían la intención, o por lo menos eso fue lo que se comunicó, la intención de mitigar, de hecho, de eliminar las prácticas indebidas del outsourcing, ¿no? De la subcontratación de personal. De una manera extraña, ¿no? Extraña, entra en la discusión la PTU, ¿no? Tenemos esta reforma en materia de subcontratación que originalmente no contenía porque pues, teóricamente no tendría mucho que ver esta obligación de participar a los trabajadores en las utilidades. Después de algunas negociaciones y sobre todo pues, de entender que el motivo por el que muchos esquemas de insourcing, ¿no? Estas empresas, estas entidades dentro de un grupo empresarial que pues, son su propia prestadora de servicios y que originalmente tenían la intención, ¿no? El objeto de pues, aligerar la carga administrativa, de optimizar algunos procesos y por supuesto que generar algún beneficio incluso en temas fiscales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la deducibilidad parcial de la nómina, pues se trastoca y nos lleva a un esquema en donde pues, el objetivo se convierte en no pagar la PTU al amparo de una razón más aritmética que legal de pues no la pago porque no tengo a quién pagársela, no tengo trabajadores y entonces pues no tendría esta obligación. Se supone que parte de eso, José Antonio, era el motivo de la reforma, que se extendiera este derecho, que se convirtiera en algo generalizado y asumiría yo que en ese afán se llega a alguna negociación en donde se establece un tope que tiene como único argumento que era caro, ¿no? Que era caro cumplir con una obligación. Recuerda que estamos hablando del 10% que mencionábamos. Hace un momento resultaba que era caro, se establece una modificación que genera un tope dentro del 127, que es el DF del trabajo, que nos habla de esa parte del reparto. Adicional a los temas que ya comentábamos sobre una parte que se proporciona que se reparte en base a sueldos, otra a salarios, bueno, pues había también varios temas que buscaban la equidad en el pago. Es que el que gana más no se llevara todo, ¿no? Que se participara de una manera, pues digamos, equitativa al total de los trabajadores. Después de todos estos argumentos y además de un proceso que a mí me parece, si no una obra de arte, sí un logro de la legislación, una ley bien hecha que cubría varios aspectos y que además pues dejaba sin ganas de la especulación, ¿no? El que la pagaba completa y la única forma de pagar menos era no pagarla. Pagar menos era complicado. Hoy se genera un tope adicional que entendería tiene por objeto facilitar el cumplimiento para los patrones de un tope de 3 meses de sueldo o lo que resultara del promedio de lo recibido en los tres últimos ejercicios, en los 3 últimos años, lo que más convenga al trabajador, de acuerdo pues, justamente a los principios, ¿no? A los principios de las normas laborales, de la protección a los trabajadores. Esto está en vigor, entró el pasado 23 del mes pasado, se publica, entenderemos que está
está vigente, sin transitorio que medie, sin transitorio que medio, que nos diga, ¿no? Que nos dé un camino que, claro, que andar, una norma que justo se da pues en el pleno momento en el que tendría que estar haciendo este reparto, ¿no? Calculándolo junto con los personajes que tienen que participar en el cálculo y pues al final del día liquidándolo, pagándolo justo en el momento, ¿no? En el que debería estarlo haciendo, se genera esta modificación que pues viene acá a cambiar al final del día las cantidades que se van a entregar. Aquí hay dos posibles respuestas que puedan favorecer. Cada quien escogerá la suya porque al final del día creo que se va a tener que argumentar, se va a tener que defender, ¿no? Que ninguna de estas se va a quedar plana, o sea, se va a quedar sin alguna respuesta y hay dos caminos, pagarla conforme a la ley que tenemos vigente, ¿no? Sin este tope de los 3 meses, en el entendido de toda esta concepción de los derechos adquiridos, de pues la prohibición para una aplicación retroactiva de una norma en perjuicio de alguien, sobre todo de una norma laboral, pues, podría parecer perjudicado es el trabajador, pero de una norma al final del día vigente, no al final del día vigente, que está publicada en la ley, que si bien podría o no tener vicios, entendería, mi estimado Antonio, que no sería el patrón, el contribuyente, quien tendría la obligación de hacer una distinción entre retroactividad o no retroactividad de una ley. Entonces, justo estamos entre la aplicación de una norma que hoy tendría como vigente y ante un efecto fiscal que este sí es de aplicación estricta y que no me faculta a mí para distinguir entre la aplicación de las leyes y una postura que es del todo válida y que además en lo personal me parece la correcta, en donde una ley con un inicio de vigencia que afecta a un derecho adquirido por el trabajador previamente, podría venir a recortar, a sancionar, a perjudicar el ingreso que tiene el trabajador. Estoy convencido de que lo justo sería que este tope se aplicara con posterioridad, o sea, que se aplicara para el ejercicio siguiente, una vez que estuviéramos hablando de las utilidades generadas en el ejercicio en el que se modificó, pero no dice eso la ley, ¿no? No dice eso la ley, y aunque podamos entender y coincidir en que eso no es lo justo y que es claro que esta aplicación pues iría en contra de algunos principios legales, la ley en específico nos genera un procedimiento que incluye un tope, ¿no? Y como te decía, entendiendo que esto traerá pues un impacto fiscal en la deducción de las posibles utilidades que tenga el ejercicio siguiente, en la integración del salario base de cotización para efectos del seguro social y en obligaciones que probablemente se tengan que dictaminar, ¿no? Y aquí tendremos que estar viendo también la postura del contador que va a dictaminar si con el argumento de retroactividad va a poder eximir que haya pues una presunta omisión desde la óptica de las autoridades. Y me parece que justo en medio de esas dos tierras estamos, Mr. Antón. Claro, que no pertenece ni al contribuyente ni al empresario el poder interpretar en algún momento si hay retroactividad o no. Esto ya le compete directamente pues a las corte, ¿no? Mencionar si aplica o no aplica la parte de la retroactividad. Creo que no nos compete ni a los abogados ni a los contadores. Podremos en su momento hacia el amparo en caso de, ¿no? Pero de ahí en fuera, creo que... O sea, tomar una postura y armarla, sí, sí armarla y generar el respaldo adicional, pues, sin dejar de lado que el procedimiento incluye la participación de un personaje adicional, ¿no? Que es esta comisión mixta que tiene pues la representación patronal y la representación obrera y que la propia ley señala que cuando no se llega a algún arreglo, que me parece que es lo que debería de prevalecer hoy, ¿no? O sea, un lado intentando pagar menos y un lado intentando cobrar más, que sería el actuar correcto, el actuar natural, pues se habla de la autoridad laboral, ¿no? Probablemente una idea correcta y considerando que todavía, no sé si podemos hablar de un periodo post pandemia o inter pandemia, las autoridades laborales no están trabajando ni al 100 ni al 50, ni mucho menos. Entonces, buscar en este momento una sanción del reparto deberá tener imposibilidades adicionales a las legales, ¿no? Las prácticas, las de la física, pues está cerrado, está cerrado. Pero yo creo que un buen camino es buscar esta figura que se incluye en la Ley Federal del Trabajo, donde la comisión mixta no llega a algún arreglo y entonces vendrían a sancionarme el procedimiento y hasta generar una determinación. Pues creo que eso sea lo que más certidumbre jurídica me podría dar. Y la otra es, pues, entendiendo de qué tamaño es el beneficio, pues me aviento y armo una defensa. Y la otra es, pues, me voy por la que beneficia a los trabajadores, entendiendo que podría tener un impacto que resultar bajo alguna circunstancia
en una erogación mayor, ¿no? En un gasto financiero mayor. Por aquí nos dice Teresa Martínez, buenas noches familia Census, ¿llegan multas de la autoridad por no presentar, es decir, por no, más bien yo creo, y analizo su pregunta, más bien no es que se refiere a no presentar, sino no dar o no repartir esta participación de los trabajadores en las utilidades? Sí, hay multas y son distintas por las distintas omisiones que pueda tener. Por ejemplo, en una revisión para efectos prácticos, lo primero que me pedirían sería, más que si pagué o no, que eso se detonaría, hay un procedimiento previo, ¿no? Para detonar, que tiene que ver ahí con el cálculo, ¿no? Con levantar la mano y decir, y desde ese momento yo podría hacerme acreedor a alguna multa, ¿no? Desde que tengo la obligación de poner a disposición de los trabajadores pues mis declaraciones y la información que con esta tenga que con la utilidad, ¿no? Que determino tiene que ver. Desde ahí podría estar generándome una multa hasta llegar al extremo en donde, pues, ni la determino, ni la menciono, ni la proporciono, y por supuesto no la pago. Adicional al resarcir, ¿no? En términos de impartición de justicia laboral, el daño que se causa por no pagarla, pues están las multas por la omisión en el cumplimiento de todo este proceso, y incluye la generación de la comisión mixta por poner a disposición de estas, pues, las declaraciones, etcétera, y esto trae consigo un efecto dominó. Recuerden que estamos a poco tiempo de que se estrenara una reforma fiscal importante en donde, pues, dos aspectos son principales. Uno, la impartición de justicia, ¿no? Se descuelga del Ejecutivo para colgarse del Poder Judicial, que esta es muy trascendente y por supuesto que tendrá que tendrá impacto. Y la otra es revivir la vida sindical, y hoy creo que pues en esta decisión tiene que sí o sí estar involucrado un sindicato, ¿no? Y que ante un sindicato que hace su trabajo, que sería velar por el interés de los trabajadores, eh, creo que podríamos tener ahí una sanción de un tipo distinto, ¿no? Hasta una huelga, porque ¿por qué no? Hay que evaluar la situación. Bien, aquí William Gutiérrez nos manda también saludos. Muchas gracias, William, por estar conectado siempre con Saludos. nosotros. Vanessa Hernández, muchas gracias por tus 45 estrellas, nos ayudan a mejorar. Y bien, recordarles que se vuelven en una moneda que tenemos interna, ¿no? Los Census Coins, los cuales puedes utilizar también para capacitación con nosotros. Aquí Lucas Díaz nos dice, buenas tardes, contadores. En este momento las empresas están muy golpeadas por la pandemia. Lo más probable es que la PTU la vayan pagando poco a poco, ¿no? Esa mención que decías al principio, seguramente pues se vieron mermadas. Por aquí Leticia Sánchez nos pregunta, ¿tiene derecho a PTU una persona que labora menos de 60 días y su contrato es de los llamados sujeto a prueba? Sí. Sí, la excepción sí es bien interesante. La pregunta, además, la forma en la que se arma, yo creo que es una buena pregunta. Hay no es una exención, no es una limitante, es parte de la parametrización de este cálculo que menciona 60 días y que muchas veces pues pretendemos aplicar de manera indiscriminada, ¿no? Al total de los trabajadores. Atendiendo al pues, el espíritu de la ley de protección a los trabajadores, de justo que debería de ser el objetivo, y pues considerando que el tope, ¿no? El tope de los 60 días, o más es mínimo, ¿no? El mínimo de 60 días se refiere solo a trabajadores eventuales. Me parecería que cualquiera que no esté con un contrato eventual, bueno, pues podría tener derecho a la PTU, inclusive si tiene menos días. Ahora, si consideramos, ¿no? Que eso complica la respuesta, si consideramos estos contratos a prueba, que no traigo el dato en la mente, pero recuerdo que que no eran que no eran de 60 días, y me parece que era de 30, y aquí sujeto a que sea 30 o 60 días los contratos a prueba. Pues en el momento en el que tenemos más de un contrato a prueba, más de un contrato por tiempo determinado, ¿no? Que es lo que te convertirá en un trabajador eventual, y la relación laboral persiste, en automático vamos a presumir una relación por tiempo indeterminado y salimos de la bolsa de eventual, ¿no? Nos convertiríamos en trabajadores por tiempo indeterminado, y eso te daría acceso, bajo esta interpretación, al reparto, al reparto para que te participen de las utilidades, incluso si tienes más de 60 días. En concreto, no tendría derecho a alguien con 60 días exclusivamente en el caso en el que sea un trabajador eventual, ¿no?
y eventual sería el que no es por tiempo indeterminado, y cualquier contrato que dé un tiempo determinado y que no justifique, ¿no? Con hechos, con la fuente de la riqueza, incluso con la existencia de la fuente de la riqueza, o simplemente que se vea extendido por el solo pasar del tiempo, o que se junten dos, ¿no? Con el mismo objetivo, en automático, más allá del papeleo que podemos hacer, estamos en una relación indeterminada de trabajo y tendrías derecho a que se participaran de las utilidades. Creo que Bien. podría ser eso una respuesta. Aquí Teresa nos dice que tiene, bueno, ¿qué pasa si no paga las utilidades? Nadie reclama, entonces en determinado tiempo ya no es obligación del patrón pagar esas utilidades. Digo, qué mañoso sería hacerlo así de esa forma, digo, pero es la pregunta. ¿Pierden los trabajadores? Es decir, prescribe la parte de solicitar el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades. Pensaría que no, San Antonio, pensaría que no, por lo siguiente, donde sí hay una prescripción, no es una prescripción en términos fiscales, ¿no? A la que estamos acostumbrados a ver, en donde pues a lo mejor la autoridad lo que pierde es la facultad para poder liquidarte. Aquí, al hablar de una norma laboral, lo que estaríamos entendiendo por prescripción y que se limitaría a un año, ¿no? Es a la PTU que ya se determinó que, cumpliendo con el procedimiento de exhibir las declaraciones de todo el tema de la comisión mixta, se determina, se pone a disposición y no es reclamada, ¿no? Esta no es reclamada, y aquí lo que prescribe pues es probablemente el derecho a la mecánica del trabajador de venir y cobrarlo, pero no así la obligación del patrón de pagarla, porque esta misma no regresa a su bolsa en forma de utilidades, ¿no? Regresa a su bolsa para que a su vez esta se provisione y se sume con el reparto de utilidades que se tendría que generar en el ejercicio siguiente. Eso es lo que podría estar configurando algo que entendemos como prescripción del derecho del trabajador, pero que no extingue la obligación del patrón para darlo. Ahora, si pensamos en un patrón que no hace, ¿no? Que omite el procedimiento por completo, creo que estamos hablando de una historia diferente, y en este sentido yo tendría serias dudas sobre el momento en el que los trabajadores en conjunto podrían reclamar la PTU no determinada. No determinada es diferente cuando es uno, dos o todos, ¿no? El que determinado no la cobra, que cuando ni la determino, ni la exhibo, ni la cobro, porque al final del día parte de las obligaciones que pues a lo mejor no vamos a encontrar dentro del tema de PTU es hacer que los trabajadores conozcan sus derechos, ¿no? Y por lo tanto, allá hay un procedimiento, y ese procedimiento tiene que ver con que no se nos vaya por falta de conocimiento del trabajador, pues el reclamo y el acceso a sus derechos. Y aquí entra el importante factor de la vida sindical, ¿no? O sea, en teoría esto no tendría que pasar, porque los trabajadores tendríamos que estar sindicalizados en su mayoría, y si no estuviéramos sindicalizados, pues tendríamos que ser ahí no sindicalizados, ¿no? Pero de otro lado, ¿no? En un mundo ideal de confianza, y si fuéramos de confianza, porque tenemos injerencia, ¿no? En algunas de las decisiones de la empresa. Creo que no prescriben, ¿no? Que se las tienen que pagar, que pues hay un tema fiscal ahí que pues, tiene claros los periodos, ¿no? En los que se puede liquidar, pero no así una relación, una prestación laboral. Bien, perfecto. Ahora, muchos han pensado que solamente las empresas, y al nombrar empresas, mal llamadas las personas morales, ¿no? O las personas jurídicas, son aquellas que tienen que repartir utilidades. La pregunta que me hacía también hace un momento era si las personas físicas, como una actividad empresarial, un régimen de corporación fiscal, tienen que repartir participación de los trabajadores en las utilidades en caso, obviamente, de tener trabajadores. Sí tienen. Es una norma laboral, ¿no? La parte que tiene que ver con la forma en la que tributas, ¿no? En la que pagas los impuestos, en la que cotizas a lo mejor ante las autoridades de seguridad social, la forma en la que te asocias, la norma laboral no hace una distinción en este sentido. Tienes o no la calidad de patrón, y no es una decisión propia, ¿no? Ni del trabajador convertirse en trabajador, ni del patrón convertirse en patrón. Esta es una situación que se da por el mero acuerdo
de tener un don de mando sobre alguien que acepta dar un poder de obediencia por cambio de un salario. Cuando estamos en esa situación, estamos hablando de un patrón y cualquiera que fuese la figura con la que se presenta este patrón, tiene obligaciones laborales y una de ellas es el reparto las utilidades, el participar a sus trabajadores de lo que ganó, ¿no? Usted nos podría gustar o no, las personas físicas podría haber personas físicas que me parece que pues es un gran número de casos los que tenemos en donde no es que no exista una relación laboral, sino que a lo mejor no hay la protocolización, muchas veces el argumento llega a ser tan simple y absurdo como que no tienes contrato, ¿no? Como que no hemos firmado un contrato, cuando pues, el contrato se dio en el día en el que tú me obedeciste, yo te pagué, ese día estás contratado y si no hay disposición en contra o a un acuerdo no legal en contra, pues eres un trabajador por tiempo indefinido y tienes acceso a estos derechos. Sí, yo creo que sí, que las personas físicas tienen que participar en los trabajadores de utilidades con las excepciones, ¿no? De primer año de funcionamiento, que aquí pues habrá que ver cuál es el primer año de funcionamiento, porque difícilmente podríamos establecernos, si no nos referimos a una norma fiscal, ¿no? De darme de alta en Hacienda, pues cómo sé cuándo empezamos, cómo sé cuál es mi primer año de la empresa, yo voy a saber a partir de que te constituiste, de que te diste de alta, pero de que tenemos una relación laboral, pues habrá cosas donde se desdibujen, ¿no? Y ese momento sea difícil de identificar, muy claro para efectos fiscales, no tan claro para efectos laborales. ¿Cuándo empezaste a ayudarme a ganar dinero? ¿No? ¿Hace cuánto tiempo que nuestra relación, que a todos luces es laboral, me ayudó a generar una utilidad y lo que tú te llevabas era un sueldo y lo que yo me llevaba era lo que ganaba? ¿No? Creo que no está tan claro de a ver, en qué momento cumpliría el año de operaciones. En la práctica, sí, no voy a terquear con eso, en la práctica sí, pero en estricto apego a la norma, porque no. Ok, por aquí William Gutiérrez nos dice, ¿es verdad? Una pregunta muy similar a la pregunta anterior. Si el patrón no paga la PTU y no se reclama y el trabajador renuncia y tampoco la reclama, esa PTU que jamás será pagada se debe convertir en un ingreso para el patrón. Aunque hablamos de términos fiscales, pues sería que sí, ¿no? Las deudas que me son condonadas, pensémoslo como una cuenta incobrable, ¿no? Pues, con la salvedad del proceso, ¿no? A lo mejor pensando en voz alta con la intención de responder, pues me parece yo que sí, ¿no? Que una deuda que no cubres, ¿no? Que una cuenta que no pagas es un ingreso en crédito, ¿no? Y tendría que registrarse como un ingreso, pues pensaría que sí, sin la certeza, ¿no? Sin la certeza del efecto fiscal, yo llegaría a una conclusión simplista eh, de que sí, y ahí considerando que pues, esos derechos laborales no son renunciables, ¿no? No puedes renunciar y que se termine la relación laboral, pues es parte bien importante de la característica de la PTU, ¿no? No te exime, ¿no? No te exime a ti, patrón, del cumplimiento y no me priva del derecho. Y ahí tenemos a las filas de los ex empleados cobrando la PTU, ¿no? La PTU del ejercicio en donde participé, pues yo te ayudé. Y ahí tenemos a los trabajadores, ¿no? Que demandaron a los patrones y que además les ganaron, ¿no? Les ganaron un laudo regresando en algún momento por su participación en las utilidades. Pues así de claro era el proceso, ¿no? Así de plano, que es mucho la queja, ¿no? La queja de los patrones, oye, pues este concepto lo doy y no forzosamente me ayudaron a generar las utilidades. Y podría yo estar de acuerdo con eso, pero creo que no era el camino, ¿no? O sea, que este tope, que sería interesante platicar en qué deriva vaya a solucionar esta situación. Creo que hay las herramientas, ¿no? Que tenemos las herramientas para resolver este tema de que estaba caro, porque sí estaba caro. Sí salía caro, pero había caminos distintos, ¿no? Para arreglarlo, no este que me parece, pues además de radical perjudicial totalmente para efectos laborales, más allá de lo que podríamos entender así de golpe, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo tiene para repartir en estricto apego a la legalidad el patrón? Es decir, ¿cuánto tiempo se da después de la presentación de la declaración anual para repartir o después de la fecha, ¿no? El 31 de marzo, y es que ahí hago una detención porque pues no dice la ley que tenga que presentar la declaración anual. Quiero pensar que, o mejor dicho, hace mención al último día de la presentación de la declaración anual. En independencia si la presentó o no la presentó. Sí,
Sí, sí, por supuesto. Tienes 60 días después de la fecha en la que debiste presentar la declaración y la fecha en la que debiste es en la última que te dé chance la autoridad, ¿no? Y creo que este proceso pues, se mueve al mismo tiempo que pues, este plazo de 60 días posteriores a la presentación de la declaración, que yo ahí coincido plenamente, pues, ¿qué fecha es la presentación? Tengo mucho tiempo para hacerlo. Bueno, pues en el momento que sea exigible, que me puedan decir, ahora sí no la presentaste, ahora sí debiste haberla presentado, ¿no? No en ya mero llegas tarde, ¿no? Sino en ya estás tarde, porque el que ya mero llega tarde pues, es puntual. 60 días después de que se tuviera que presentar eh, la declaración, de que fuera exigible la declaración, pero si la presentaste antes, pues antes, ¿no? Entonces no hay como una fecha determinada, que podrías no adoptar la prórroga y entonces solito te obligas a un reparto en 60 días después de que lo presentaste. Si un trabajador ¿cuánto tiene que durar un trabajador en su, valga la redundancia, en el trabajo para percibir o para tener el derecho a recibir PTU? Sí, creo que tiene mucho que ver con alguna de las preguntas que hacíamos. En mi entender, ¿no? Y bueno, pues como todo aquí es una opinión propia, me parece que un día, ¿no? O sea, que con un día contribuyes a la participación, contribuyes a la generación de utilidades, pero pues hay alguna restricción. Si ese, podrías tener 12 meses, ¿no? 12 meses, y si esos 12 meses son los 12 meses que coinciden con el primer año de operación de un patrón, pues ni los 12 meses te van a ser argumento para que recibas la PTU. En términos normales hay un límite, un piso, pensemos, para los trabajadores eventuales, y en donde se habla de 60 días. Los trabajadores eventuales con menos de 60 días pues no serán participados de las utilidades, verificando siempre el concepto de eventual y la situación de la empresa, ¿no? La situación de la empresa. Incluso si caigo en algunas de estas, de la industria extractiva, de la industria extractiva o de generadores de nueva tecnología, pues aunque tenga 3 años no va a suceder, ¿no? Entonces tendría que ver con el caso en particular. Yo pensaría que el tope este que hablábamos de 60 días y el que normalmente vemos como el que hay que brincar para la PTU es para trabajadores donde realmente exista no solo en papel, sino en la realidad, la eventualidad de una relación laboral eventual, ¿no? Que se va a terminar. Ok. Amigos, en nuestras redes sociales ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes crean pertinentes, aquí que estamos hablando del tema de la PTU. Recordarles que el día de hoy tenemos en sesión, en este caso, Juca y Cufín, que está dando el maestro Edgar Ulises, que está dando en este momento vía Zoom, vía las conexiones que ustedes bien adquirieron a todas aquellas membresías. Ustedes saben bien que pueden entrar y disponer de cualquiera curso, ya sea grabado o ya sea en línea en este momento, o ya en su caso, y esperemos que próximamente ya, paulatinamente, regresemos en algún momento a la parte presencial, que todavía no prevemos a esta fecha. Y recordarles, mis estimados amigos, que ustedes hacen este programa con sus preguntas, con sus consultas, con sus comentarios, y bueno, también los esperamos y son bienvenidos en la red social. Y bien, maestro, pues para irnos despidiendo, ir cerrando esa parte del tema, contador Rolando Silva, ¿qué recomendaría en esta parte de del cálculo de la repartición de esta utilidad? Cabe mencionar que muchas de las veces nuestros compañeros que están en curso quieren casi una hoja de cálculo nada más para meter los datos y bueno, pues ya te está arrojando prácticamente cuánto tienen que o cuánto les corresponde, ¿no? Lo que acaba de decir tiene que, bueno, o más bien es la antigüedad, si cumplió el año completo laborando o no, ¿no? La parte proporcional entonces de la misma. Por aquí Teresa nos pregunta, ¿el cálculo se realiza con base en su salario o su salario diario integrado? Salario nominal ahí directo, cuota diaria, lo que pactamos que vas a recibir sin prestaciones, ¿no? O sea, tu salario quincenal entre el 15, la cuota diaria, no el integrado. Integrado ahí para efectos laborales, el que conocemos, ¿no? Que nos gusta, ese que trae más carnita, es para efectos de indemnización, ¿no? Para efectos de PTU ahí está claro, ¿no? Hay prima antigüedad, etcétera. Para este es nominal pelón, excepto si tenemos bueno, no excepto, ¿no? De todas maneras es el mismo, pero en trabajadores con ingresos variables. Hay, Okay. aquí que tuve aquí un conflicto con mi lavadora, ¿no? Estaba siendo protagónica, ¿no? No van a pensar que está viejita, ¿no? Ni que aquí alguien le estaba moviendo, pero
Ya se me fue, ¿de qué estamos hablando? Antes El cálculo de la PTU se calcula con base en el salario sí, diario el o en salario, el salario diario integrado. el diario. Aquí no entra, pues, si no, imagínense, estaremos hablando de una referencia circular, ¿no? La PTU del año pasado con la PTU de este año es el salario planito, ¿no? La cuota, el que acordemos. Cuando son trabajadores variables, pues hay que hacer el cálculo del promedio de los salarios variables para ese efecto y terminar el salario variable como tal, pero sí es no en el integrado, pues, ¿no? No con el que indemnizamos. Okay. Sí. Por aquí, Javier Medina nos pregunta, la capacitadora, ¿están registrados como capacitadora ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos por eso de la norma de educación profesional continua, en lo que llaman los NPC? Comentarles, el Census Capacitación no tiene norma de profesional continua, norma de educación profesional continua, no tiene puntos para cuestiones de aquellos contadores que están certificados. Respetamos mucho al colegio, por supuesto, y bien, pues ellos tienen sus instancias inclusive para dar capacitación dentro del mismo colegio, ¿no? Y creo que para eso está creado el mismo colegio y agremiarse al mismo colegio para que sean capacitados dentro del mismo colegio, ¿no? En sus consultoría de capacitación, bien, está hacia la parte del público en general y la atracción de nosotros es esta parte de tener ponentes de alta calidad que siempre mostramos en nuestras redes sociales y siempre comentamos. Contador, para ir cerrando aquí este tema de la PTU, ¿qué nos recomendaría en el caso de los contadores que ahorita, bueno, pues, algunos todavía están en el cálculo, ¿no? Ya sabes que se esperan hasta el último día que tienen para entregar las cosas. Pues para eso el plazo, ¿no? No. Es como cuando en la carrera te decían, tienes hasta tal día para entregarme la tarea. Pues ese día empiezo, Entraba pues sí. entraba uno a dar clases o a tomarlas, según sea el caso, y cuando veías o las estaban haciendo, eras tú el que estaba haciendo la tarea porque tenías hasta las 12 del día, ¿no? Y eran 11:55, entonces, profe, todavía tengo 5 minutos, ¿no? Para eso son los plazos, mi estimado Antonio, no para pausarlos, ¿no? ¿Para qué? Que no conmigo con eso, hay que ser siempre y antes tener todo. Sí, no, por supuesto que sí, ahí si no te dejas al arbitrio de la suerte, ¿no? Pero a ¿No? Y uno de le las gusta vivir con circunstancias. el estrés. A uno le gusta y le encanta vivir con el estrés, ¿no? Por supuesto. Recomendaciones para el cálculo. Chéquense la modificación, ¿no? Chéquense la modificación. Está mal, ¿no? Está mal. El contador no califica, no lo calcula, ¿no? En primer lugar, ¿no? Tú calcula la base y que el pastel lo reparta la comisión mixta y documentemos. Esa yo creo que va a ser bien importante este año. Documentemos cualquiera que sea la decisión que tomemos, hagamos uso de la ley. Ahora, en este caso, para nuestra protección, generemos esta comisión mixta y esta comisión mixta, lo natural, yo hoy estoy convencido es que discrepe, que no lleguen a un acuerdo y que se busque, se evoque a la sanción de la autoridad, pues para tener puntos adicionales, ¿no? Para tener una postura más cómoda, seguramente vamos a tener que defender cualquiera de esas que sea. Y pues la recomendación es que chequen el cálculo y la aplicación. En una de esas nos llevamos una sorpresa. Estoy convencido que se exterminó el beneficio de la PTU, ¿no? Que se terminó, que este proceso que hemos platicado sobre una legislación compleja, si bien compleja, puede gustarnos o que podía gustarnos o no, que puede resultar cara, que puede resultar injusta, tenía todos los instrumentos para ser proporcional, para ser equitativa. Estoy de acuerdo con el derecho, no necesito estar de acuerdo, pero estoy de acuerdo con el derecho. Creo que debíamos como país hacer un ajuste a través del porcentaje de las herramientas que ya estaban. Es una anulación de todo el procedimiento, el tope de los tres meses. Les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, sin el ánimo de calcular. Una compañía que tiene por utilidad 10 millones de pesos, tendría que estar repartiendo 1 millón de pesos, ¿no? Haciendo números mal contados. Este 1 millón de pesos, si tuviera 100 o 10 o 1000 empleados, iba a terminar repartiendo 1 millón de pesos, no importa cuántos, y esto se los iba a llevar el trabajador, pues en base a una parte, en base a los días, que esto es muy, muy, muy valioso porque pues genera más bien la protección para el trabajador que gana poquito, que el que gana mucho no se absorba todo el recurso. Entonces, el que gana poquito, por lo menos en el 50% nos vamos a ir parejos. Pensemos en un escenario en donde todos trabajamos todo el año, el 50% de la PTU se va a repartir sin
identificar quién gana más, quién es el jefe de quién. Y la otra parte, pues sí va a tener que ver con el grado de responsabilidad que debería ser reflejado con el salario, por cuánto gana cada quien. O sea, me parece que está perfecto. Después de esto, y sin importar el resultado que sea, vas a agarrar este salario nominal, lo vas a multiplicar, el mensual, lo vas a multiplicar por 3 y lo que sobre ya no se lo vas a dar. En el caso de que no sean los miles de trabajadores, sino que hablemos de 2 trabajadores, ¿no? Del salario que quieran, 50,000 pesos, 20,000, 10,000 pesos, lo máximo que voy a repartir va a ser ese salario multiplicado por 3. O sea, el costo de mi nómina mensual del salario exclusivamente multiplicado por 3. Ese número yo como patrón lo puedo manipular porque tengo de mi lado los salarios y el número de personas que contrato. Ese 10% no podría convertirse en la tasa efectiva de la repartición una vez aplicando el tope. Y creo que el efecto en esta aplicación, si lo decides hacer hoy o si lo decides hacer el año que viene, va a ser exactamente el mismo. Hoy tenemos una PTU que no resulta equitativa, pero que resulta manipulable, que resulta directamente proporcional con la combinación número de empleados, salarios que tuvieras, que antes no, antes repartías el millón sí o sí, entre 1 o entre 1,000. Y hoy, muy distinto va a ser el cálculo entre 1 o entre 1,000, ¿no? Para terminar pronto. Entonces, toda esta plática, pues hagamos el cumplimiento, tomemos una decisión. Me parece que ahorita lo importante es saber si lo voy a aplicar ahorita o lo voy a aplicar después. Ojalá que esto, yo diría, aplíquenlo ahorita, ¿no? Y aviéntense el tema. Ojalá que se revise esto y que se revierta. Está fácil, ¿no? Hay que derogar esta fracción que se acaba de incluir y esto revertiría me parece, atropello a los derechos. La verdad sería mi consejo, ¿no? Que no es tanto un consejo, sino creo que más bien catarsis, pero pues eso se esperaría que fuera de utilidad. Aquí Leticia Sánchez nos dice, ¿en qué casos aplica el tope de la PTU? El tope, hay un tope para las sociedades de trabajo, ¿no? Para las sociedades que no tienen por objeto generar utilidades. Si hay un tope de un mes, ese pues aplica solamente para estas. El tope de la reciente reforma aplica absolutamente para todos. Subcontratados, no subcontratados. Por eso mencionaba al principio, de esto no estábamos hablando. Hablando del tema de subcontratación, para todos es un tope generalizado, ¿no? Los que tenían, no tenían subcontratación, todos los patrones que caigan en el supuesto de pagar PTU van a tener la obligación, yo diría, hoy podría ser un derecho de aplicar el tope y no lo dejen de ver también como una obligación, porque recordemos el efecto fiscal. Una vez que venga la autoridad fiscal, pensemos en el SAT y la reducción que yo hago de esta PTU que pago este año en el año siguiente, va a ser un monto distinto si la reparto sin considerar el tope, va a ser en el ejemplo que hablábamos, el millón de pesos completos que voy a reducir de mis utilidades, o en el ejemplo de los pocos empleados, a lo mejor los 50,000, 100,000, 200,000 pesos. Si yo soy la autoridad y vengo y te reviso, exigiría que hubieras aplicado el tope para que no te reduzcas esa cantidad, ¿no? El efecto es terrible, pero creo que podríamos verlo. Y también recordemos el efecto impuestos locales, ¿no? Que ahí podremos tener 30 y tantos, ¿no? Tratamientos distintos, no todos, no para todos tiene el mismo efecto. Seguridad social, el efecto que en salario base de cotización o salario base de aportación podría tener con respecto a la integración del salario. La PTU está incluida como un concepto no integrable, no diría que es un beneficio, ¿no? Ahí tenemos un salario base de cotización que sirve para pagar y sirve para cobrar, pero está incluida de manera específica y aunque dice, no hace mayor señalamiento, hace la participación de los trabajadores en las utilidades y entonces yo podría interpretar que yo puedo participar lo que me dé la gana y si quiero darles el 20 en lugar del 10 se los podría dar y no debería de estar generando cuotas del seguro social. Ya hay muchos criterios, ¿no? O sea, ese camino ya está andado, vamos por el tradicional, pero consideremos el efecto de la aplicación o no del tope para estas circunstancias. Bien, sí. Perfecto. Por aquí nos hacían otra pregunta también, por último. Decía Lucas Díaz, disculpen, ¿cuál modificación, cuándo salió a la modificación que decía? Salió el 23 de abril, ¿no? Y es una modificación que se hace a la Ley Federal del Trabajo, se le añade un inciso, no tengo a la mano qué número de inciso es, pero es del 127 de la Ley Federal del Trabajo, ahí se señala el tope. Si lo vas a buscar, lo vas a encontrar como el decreto que modifica muchas leyes, ¿no? Porque modifica la Ley Federal del Trabajo, la del Seguro Social, la del Fonavit, y renta, IVA, Código Fiscal y esta reglamentaria a los trabajadores del Estado. Entonces, no, pero si hoy bajas la ley vigente, ¿no? De diputados, que pues, siempre es buena fuente, ¿no?
¿no? Sí, sí están actualizadas, supongo. Ya trae el top, y fíjate, es el último inciso del 127, y ahí encontrarás el top. Sí, por favor, no acudan a las que salen, a las noticias que salen en las mañanas, ¿no? Esas, ¿no? Sí. Esas no son oficiales, ¿no? Esas nada más dicen Sí. lo que piensan, ¿no? Vayan a fuentes oficiales. Sí, 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 que ahí yo creo que es bien importante, mi estimado Antonio, que sepamos que, y además que consideremos que las declaraciones de los funcionarios no son leyes. O sea, si yo tengo incertidumbre respecto a algún tema, la declaración de quien sea y con el rango que sea, del nivel que sea, de la autoridad que sea, no me da certidumbre jurídica. O sea, es la opinión de una persona. No hay definición, ni eso, ni las páginas, ni las presentaciones en PowerPoint que circulan, ni los oficios internos que acuerdan entre ellos mismos cómo fiscalizar, no tienen validez alguna para efectos legales. Habrá que apegarse a la ley, a sus reglamentos, a las disposiciones legales, las reglas misceláneas, reglas de carácter general, etcétera, con la debida jerarquía que tienen, ¿no? Ojo con las reglas, ¿no? Que se pasan por encima las leyes, que no nos dé tranquilidad y que tampoco nos preocupen, nos espanten, como los comentarios o las declaraciones son a título personal. Siempre la ley es independiente, ¿no? De la discrecionalidad de quien la aplica. Para eso está el Poder Judicial, ¿no? Si no, falta más, pues. Es correcto, por eso tenemos repartidos los poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y esperemos que así se quede para siempre. Muchas gracias, amigos que están conectándose. Gracias por estar en Noche de Censos. Y bueno, pues si fue de su agrado, ojalá nos puedan replicar en sus redes sociales, ojalá nos puedan ayudar a llegar a más personas. Y por parte de Census Capacitación, muchas gracias, contador Rolando Silva. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que lo hemos tenido en este espacio hablando de otros temas, el cual es un foro para que todos los amigos de nuestras redes sociales, de nuestras casa capacitadora también, bueno, pues vean otro tipo de difusión de diferentes personas con diferentes puntos de vista y bien ofrecer esta gama en la cual ellos siempre estén capacitándose. Muchas gracias, contador. Muchas gracias a ti, a la gente que nos escuchó. Un gusto, un honor, mi estimado Antonio, estar en tu programa. Estoy a sus órdenes. Buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos en Rompiendo Paradigmas en prácticamente 30 minutos. Regresamos y recuerden que vamos a estar transmitiendo mucho lo que estamos viendo en el Diplomado del Contador a través también por Facebook Live. Sin embargo, también ahorita está directamente el curso de Cuca y Cufin que pueden integrarse el día de mañana si fuera de su interés. Muchas gracias. Hasta la próxima.